Roma le cambia el nombre a la provincia para desconectar etimológicamente a los judíos de nuestra tierra y le coloca provincia Palestina. ¿Qué es Palestina? No era un país, nunca fue un país independiente. ¿Por qué es incorrecto decir, generalizando, que los palestinos son descendientes de los filisteos? Esta es la Palestina histórica, un mapa creado arbitrariamente por Francia y por Inglaterra. De tal manera que si no conocemos bien la historia, podría parecer, mira qué terrible la secuencia, como el verde cada vez se hace más chiquito, pero es que hay que conocer los datos para entender que esto no es así. Porque si en algo nos han ganado los palestinos, es en explicarse al mundo. En eso, esa guerra ellos la han ganado. No solamente Israel nunca le ha conquistado tierra a Palestina, Israel es el primer país que le ha concedido territorio a Palestina, y el pueblo palestino siempre se la jugaron al todo o nada. No van a recibir todo porque yo de mi casa no me voy a ir. El sionismo creó la conciencia nacional no solamente de los judíos, sino también de los palestinos. El problema aquí es que en una misma tierra, que es relativamente pequeña, hay dos pueblos que son autóctonos y por tanto hay que encontrar la solución del pogrom del 7 de octubre del 2023 en el sur de Israel. Y yo personalmente estoy muy enojado. No me pasó solo a mí, pasó a muchísima gente, a votantes tradicionales de la izquierda que quedaron en shock. Y en algún momento del futuro quizás se va a poder lograr la paz. Hoy lamentablemente no se puede. Shalom, bienvenidos a todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Ariel Kanievski. Ariel, para el que no le conozca, en su canal de YouTube de Judeo Historia. Él es profesor de historia judía, él es también guía educativo en Israel y en Polonia. Así que bienvenido, Ariel, muchas gracias por estar aquí en el canal. No, gracias a ti por invitarme, un placer. Hoy vamos a hablar, si te parece, esta concepción, imagino que la habrás escuchado tú y mucha gente, de que Israel pues está ocupando la tierra de Palestina. Hay este dicho de Palestina libre desde el río hasta el mar, también queremos entender eso un poco. Y queremos analizar esta idea, si es así o no, de que Israel es una potencia colonizadora que viene a ocupar la tierra de Palestina en toda su totalidad desde el año 48. Es decir, lleva 75 años de ocupación de esta tierra denominada Palestina. Concretamente, podemos analizarlo a partir, si te parece, del mapa. Hay este mapa que siempre se trae como prueba de esta ocupación de toda la tierra palestina, que es desde un principio Palestina era una tierra y constantemente o progresivamente se está viendo reducida, disminuida por la ocupación israelí. Y el mapa es el siguiente, que imagino que muchas personas habrán visto pues en sus casas, en medios de comunicación. Entonces, en resumen, ¿cuál es tu opinión como profesor de historia judía respecto a esta concepción de que Israel está ocupando toda la tierra de Palestina? Sí, bueno, la pregunta es muy amplia, ¿no? Podríamos estar horas, incluso podríamos hacer seminarios enteros sobre el tema de qué es lo que pasa en Palestina barra Israel, quién ocupa qué, quién tiene razón, quién no tiene razón, y toda esta terminología que se suele utilizar. Está muy bien que pongas este mapa porque, bueno, mostrando los mapas o esta serie de mapas, eh, podría parecer que a lo largo de la historia, incluso antes del año 1948, antes mencionabas, desde el año 1948, Israel supuestamente, según lo que algunos argumentan, está ocupando o parte o la totalidad de Palestina. Mm. Y bueno, primero hay que hablar también, si quieres lo hablamos ahora o luego, qué es Palestina, porque para poder decir si Israel está ocupando Palestina, tenemos que llegar a un acuerdo, a un consenso de qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de Palestina. Pero si te fijas, estos mapas, esta serie de mapitas, comienzan desde antes del año 1948. De hecho, el primer mapa creo que es incluso de finales del siglo XIX, es del año 1800 y tantos, en donde se ve prácticamente la totalidad del mapa coloreada de un color específico para que parezca que antiguamente aquello todo era Palestina, y a partir de, creo que el siguiente mapa es el 1947, Un segundo, ¿te ¿cierto? lo muestro? Sí. Vemos que ahí efectivamente, vemos que en el primer mapa parece, o de hecho ahí abajo dice 100% Palestina histórica. Esto es muy divertido, lo de la Palestina histórica. Quiero aclarar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un spoiler para que la gente entienda por dónde van las cosas. Esto es una manipulación. Presentar los mapas de esta manera es manipular la historia. Vamos a dejarlo claro desde el principio, por si hay alguien que no tiene que estar aquí, que se equivocó y mejor que se vaya. Buenísimo. Este mapa, el primero, el de la Palestina histórica, ya comienza con una manipulación. Porque, de hecho, si nosotros nos fijamos a simple vista, de manera muy simplista,
podría parecer, para el que no conoce la historia, que qué terrible cómo a lo largo de la historia, en poco más de 100 años, Palestina ha ido perdiendo territorio por culpa de los judíos barra israelíes que se lo han ido quitando y parece realmente una colonización y una usurpación del territorio en toda regla. Esto es lo que parece si nosotros nos fijamos en el mapa de esta forma. Bueno, esto no es así. Si quieres empezamos por el primero. Ahí arriba dice Palestina histórica y dice, bueno, está todo en verde, el 100% de la Palestina histórica. Este mapa ya es incorrecto porque ¿qué significa Palestina histórica? Para empezar, las fronteras que muestra este mapa se formaron recién a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, ¿a qué se refieren cuando hablan de la Palestina histórica? Palestina es una región en el Medio Oriente, en el Levante Mediterráneo, que se llama así desde el siglo II. No sé si toca ahora hablar un poco de historia, pero para que la gente entienda un poco, si nos remontamos hace 3000 años, la tierra no se llamaba Palestina. Hace 2000 años tampoco. Cuando el pueblo judío pierde su independencia después del exilio, tras la destrucción del Segundo Templo, pierden la guerra en el año 70 y el pueblo judío comienza a irse a la diáspora, nadie ¿Contra llamaba a quién esa pierde la tierra. guerra? Para si alguien no lo sabe, Pero el no lo Imperio sabe. Romano. El Imperio Romano. El Imperio Romano controlaba todo el Mediterráneo en aquella época y parte de sus dominios incluían también la región del Levante Mediterráneo, en donde estamos nosotros. Y hay una guerra, hay una rebelión armada entre el pueblo judío y el imperio, porque los judíos no aceptan vivir sometidos bajo el imperio romano. La idea esta loca de que los judíos queremos ser independientes en nuestra tierra no la inventó el sionismo. Y hace 2000 años, estando ocupados por los romanos, se nos ocurrió esta alocada idea de querer ser libres y por tanto comenzamos una rebelión que la perdimos. Prácticamente todas las rebeliones que hemos hecho en la historia las hemos perdido, menos algunas pocas. Y al perder esa rebelión, nos fuimos al exilio. La de Bueno, en Bar esa Kokhba, época, perdona, ¿es la de Bar Kokhba a la que te no. refieres? Esa es la gran rebelión. La de Bar Kokhba va a venir después. La gran Ah, rebelión del pueblo judío es entre el 66 y el 73 de la era común. En el marco de esa rebelión, en el año 70, se destruye el Bet HaMikdash, que es el templo de Jerusalén. ujú, En esa época, el pueblo judío pierde su autonomía o la semi-autonomía que tenía antes de la destrucción del segundo templo, pero todavía sigue habiendo algunos judíos en Israel. ujú. Varias décadas después, en el año 132, estalla una nueva rebelión de los judíos que se habían quedado y que habían sobrevivido a la derrota de la rebelión del año 70. Sigue habiendo judíos en el 132, se vuelven a rebelar, esa es la de Bar Kokhba, liderados por Shimon Bar Kokhba, la que también perdemos. Porque como digo, los judíos contra Roma perdemos siempre, no hay forma de ganarle a Roma. Bueno, va a ser ahí, en el 135, que Roma cambie el nombre de la provincia, en aquella época se llamaba provincia de Judea, que significa la provincia de los judíos. Roma reconocía que territorialmente los judíos pertenecían a la tierra de Israel, y como castigo por haberse sublevado tantas veces, Roma le cambia el nombre a la provincia para desconectar etimológicamente a los judíos de nuestra tierra y le coloca Mm. provincia palestina. ¿Qué es Palestina? Palestina es en latín Filistea. ¿Qué es Filistea? Una antigua región en donde vivía un antiguo pueblo, los filisteos, con quienes en la época bíblica los israelitas, que nosotros los judíos descendemos de aquellos, habíamos estado en guerra y habíamos librado varias batallas. Por si Que alguien por quiere un cierto, poco... perdón, que por Sí. cierto, ¿eso es en Gaza? ¿Es lo que o lo que hoy en día es Gaza, es Filistea? Es la Filistea histórica de la época bíblica, va desde la franja de Gaza, desde Gaza, hasta más o menos lo que hoy sería la ciudad de Tel Aviv. Mm. Eso es Filistea, es una región en la costa mediterránea un poquito más de la franja de Gaza. Pero sí, la franja de Gaza se encuentra históricamente en lo que antiguamente era Filistea. Pero Adriano, que es el emperador de Roma, no le cambia el nombre solamente a esa sección, le cambia el nombre a toda la tierra, a toda la provincia, como castigo. Es una forma de castigar a los judíos como represalia por haberse rebelado tantas veces. Además de expulsarnos por todo el Mediterráneo, nos desvincula etimológicamente de nuestra tierra, nombrándola además con el término que más daño nos hacía, porque históricamente los filisteos son los que nos han puesto en más de un aprieto más de una vez. Por ejemplo, la famosa lucha entre David y Goliat, que seguramente todo el mundo conoce. Bueno, David, rey o futuro rey de Israel, Goliat, guerrero filisteo. Aclaro que los filisteos, en el 135, cuando se cambia el nombre de Judea a Palestina, ya no existían. O sea, no había ningún filisteo.
sobre la faz de la tierra ya en el siglo II. De hecho, los filisteos desaparecen en algún momento del periodo o babilónico o persa, que es entre los siglos VI, V y IV antes de la era común. Los antiguos pobladores de la tierra filistea no existían, pero el nombre seguía dando vueltas por la memoria. Y entonces Adriano lo agarra y se lo coloca a la tierra de Israel o a la provincia de Judea. A partir de ahí podemos hablar de Palestina. Ahora, ¿qué es Palestina? Es una región que, dependiendo quién haya sido el que gobierne, ha tenido unas fronteras o ha tenido otras. No era un país, nunca fue un país independiente, siempre estuvo gobernada por diversos imperios, primero por Roma, desde que sofoca la rebelión de Bar Kokhba, Roma gobierna en Palestina, que de hecho en un momento dado incluso agranda la provincia y la junta con Siria, la provincia de Siria-Palestina, que también Roma controlaba esa región. Luego llegan los bizantinos, también se hacen con el control de Palestina. Luego llegan los árabes, luego llegan los otomanos, luego llegan los británicos y con el paso del tiempo Palestina ha ido pasando cada vez de una mano a otra y cada vez un imperio diferente se ha hecho con el control. ¿Por qué yo digo que ese mapa, el primero que colocan ahí diciendo 100% Palestina, ya es una chapuza? Porque estas fronteras que han escogido arbitrariamente para decidir que esa es la Palestina histórica, no son fronteras históricas. Te pongo ejemplos para que entendamos de lo que estamos hablando. La frontera del sur, que hoy en día es la frontera entre Israel y Egipto, que es esa línea que va desde Rafiah hasta Eilat, que es una de las fronteras más grandes que tiene el Estado de Israel hoy en día entre Israel y Egipto. Bueno, esa línea, que es casi recta, no es recta de todo, pero esa línea, que es donde está el símbolo de porcentaje al lado del cielo, es esa línea que va desde el mar Mediterráneo hacia el mar Rojo. Bueno, esa es la frontera sur con Israel. Esta línea se creó en el año 1906. Se creó a principios del siglo XX. ¿Por qué se creó? Porque los británicos acababan de llegar a Egipto. Los británicos llegan a Egipto a finales del siglo XIX, porque son un imperio imperialista, colonialista. Entonces llegan a Medio Oriente, llegan a Egipto. Tenían que delimitar su frontera con el Imperio Otomano. En el 1906, lo que hay al norte de esa línea todavía era parte del Imperio Otomano. Entonces hay un acuerdo entre los británicos y los otomanos para delimitar por dónde va a pasar la frontera. Es decir, la frontera del sur existe recién a partir del año 1906. Entonces, ¿de qué Palestina histórica me están hablando? Vamos a la frontera del norte un segundo, la que hoy en día es frontera entre Israel y Líbano o Siria. Esta frontera se crea en el año 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial. Hay un acuerdo secreto entre Francia y el Reino Unido que se llaman los acuerdos Sykes-Picot. Esos acuerdos consisten en el marco de la Primera Guerra Mundial, ya Francia y el Reino Unido saben perfectamente que van a ganar la guerra y le van a quitar territorio en Medio Oriente al Imperio Otomano y se reúnen para ver cómo se dividen el territorio que le van a ganar. La guerra termina en el 1900, aquí en Medio Oriente en el 1917. La guerra termina en el 18, pero aquí ya en el 17 Gran Bretaña y Francia conquistan toda la región del Levante mediterráneo. Los imperios se reúnen y deciden dividirse así. Para el norte se queda Francia, para el sur se queda el Imperio Británico. 1916. Luego en el 1922 se retoca un poquito para incluir una parte que se encontraba entre el Líbano y Siria, un poquito antes de los Altos del Golán. Y la frontera en el este, que es la más larga que tiene Israel, la que va desde los Altos del Golán hasta Eilat, pero por el este, pasando por el Mar de Galilea y por el Mar Muerto, que la podemos ver ahí también, se crea en el 1922. ¿Entre quién y quién? Entre los ingleses y los británicos, es decir, entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque al oeste del río Jordán se encontraban los británicos, al este del río Jordán se encontraban también los británicos. De hecho, tanto lo que hoy en día es Israel y los territorios palestinos, como lo que hoy en día es Jordania, hasta el 22 se encontraba dentro, exacto, excelente mapa Itzhok, el mandato británico de Palestina. Bueno, este mapa es correcto hasta el 1922. A partir del 1922, los británicos deciden dividir el mandato británico de Palestina en dos, en lo que se va a seguir llamando Palestina, es decir, de este lado del Jordán, y lo que se va a empezar a llamar Transjordania, es decir, del otro lado del Jordán. Y también es una frontera que crean los británicos porque les da la gana, por cuestiones administrativas, para organizarse mejor. Entonces, tres fronteras tiene hoy en día la supuesta Palestina histórica. En las tres estuvieron implicados los británicos
y en la del norte estuvieron implicados también los franceses. ¿En qué época? En una época en la cual las potencias colonialistas están dividiéndose el territorio. Por tanto, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque este mapa que muestran todos los anticolonialistas y antiimperialistas del mundo para criticar la ocupación colonialista de Palestina, están mostrando en su primer mapa, quizás no lo saben, pero mira qué irónico, un mapa creado por las fuerzas imperialistas del siglo XIX y del siglo XX. Si no hubiese habido imperialismo, este mapa no existiría. Esta es la Palestina histórica, un mapa creado arbitrariamente por Francia y por Inglaterra. Y por tanto ya empezamos mal. Ya con este mapa ya empezamos mal. A eso le sumamos que no había ningún Estado palestino independiente. Pero es que no solo no había un Estado palestino independiente, que si quieres luego hablamos de lo que significa ser palestino, o de lo que hoy significa ser palestino en relación a lo que antes significaba ser palestino, sino que no era el territorio de ningún Estado árabe tampoco. Como digo, esto le perteneció a los imperios. Primero Roma, luego el Imperio Bizantino, luego los califatos árabes, luego llegaron las cruzadas, también estuvieron dando vueltas por aquí un par de siglos en la Edad Media, luego los otomanos y luego los británicos. Siempre esto ha estado bajo imperios y en cada época ha significado algo diferente. Y este mapa que presentan ahí el primero, que son fronteras, las conocidas hoy en día, pero creadas de forma arbitraria, como las que se crearon en África, pasaron la regla por aquí y dijeron esto para ti, esto para mí, o las fronteras que hicieron entre Irak y Siria, los imperios de la época, porque se tenían que dividir el territorio. Entonces, no son fronteras históricas. Eso es lo primero. Si quieres, hablamos del segundo también, o no sé si tienes alguna pregunta al respecto. A pregunta ahora sí que quisiera cuestionar, preguntar respecto a los filisteos. Has mencionado que son unos enemigos acérrimos y eran y que ya no existen. Y eso es lo que da el nombre a Palestina. Filistea, Palestina, palestinos, filisteos, aunque ya no existen. Hoy en día quieren decir los propios palestinos y diferentes organizaciones del mundo que los palestinos actuales son descendientes de los filisteos originales y por lo tanto son la población autóctona de la Palestina, de Filistea. Entonces se desmonta esa afirmación, ¿no? Sí, se desmonta casi al 100%. No descarto, a ver, un pueblo nunca desaparece 100% del todo, a menos que hagas un exterminio, a menos que hagas un genocidio, un pueblo no desaparece. Y no hubo un genocidio entre los siglos 6, 5, 4, lo que hubo fue imperios, primero el asirio, luego el babilónico, que llegaron y descontrolaron un poco la región. ¿Qué pasó con los filisteos? Que se asimilaron. Lo que pasó es que se asimilaron. ¿Qué significa que se asimilaron? Que perdieron su identidad cultural y nacional. La gente siguió ahí. Ahora, los palestinos hoy en día, ¿por Sí. qué es incorrecto decir, generalizando, que los palestinos son descendientes de los filisteos? Por dos motivos. Primero, porque sabemos cuándo es que los palestinos hoy en día son árabes. Étnicamente son árabes. ¿Qué significa que son árabes? Que su origen se encuentra en la península arábiga, en la región de lo que es hoy en día Arabia Saudí, como gran parte de los pobladores de toda esta región de Medio Oriente, que no por eso significa que son menos autóctonos, porque hay que ver cuándo es que llegaron. ¿Qué significa que una persona es autóctona de un lugar? Ah, Que nació su papá, que nació su abuelo, ¿cuánto hay que ir hacia atrás para que ya se te considere autóctono, ¿cierto? Y esto es una pregunta filosófica quizás importante. Lo que sí sabemos es que los filisteos no son autóctonos de la región. Podemos discutir si los palestinos actuales son autóctonos de la región. Es más, si tienes ganas, podemos hasta discutir si los judíos actuales somos autóctonos de la región, que ese ya también es un tema polémico. Pero lo que sí sabemos seguro es que los filisteos no son autóctonos de la región. De hecho, los filisteos son pueblos del mar. Se llaman así porque vienen del mar. Había varios pueblos del mar. Los más importantes eran los filisteos porque son los que hicieron más ruido en la historia. Pero había otros varios. ¿Cómo se llamaban los filisteos a sí mismos? No tenemos ni idea. Nosotros los llamamos filisteos porque es el término que el Tanaj les da a los filisteos. ¿Qué significa filisteos? Viene de plishtim, que en hebreo bíblico, plishtim significa invasores. Son los plishtim, son los que invaden. Y por eso el Tanaj, la Biblia, el Antiguo Testamento, vienen del mar y se establecen en una región de la cual no son autóctonos. Entonces, por eso son invasores. Ellos tenían cultura griega, vienen de la región del mar Egeo, y esto se sabe por la cultura material que se ha encontrado en las excavaciones, es decir, la cerámica
la metalurgia de los filisteos no tiene nada que ver con la cerámica y la metalurgia de los cananeos o de los israelitas. Es una cultura material totalmente diferente que se puede rastrear hasta lo que hoy en día son las islas griegas, el mar Egeo o incluso Turquía de hoy en día. Por tanto, sabemos, gracias a la arqueología, que vienen de fuera. Entonces, estamos hablando de dos pueblos diferentes, que lo que se parece entre ellos son dos cosas. Uno, que viven más o menos en la misma zona, sobre todo si hablamos de los palestinos de la franja de Gaza, que sí es verdad que viven en la franja en donde se ubicaban antiguamente las ciudades filisteas más importantes, eso por un lado. Y segundo, y lo más importante, por lo cual la gente confunde y relaciona a los palestinos con los filisteos, es el nombre. Palestinos viene de Palestina y Palestina es el nombre en latín de la antigua Filistea. Pero que compartas un nombre no significa que obligatoriamente compartas la historia de ese nombre. Los filisteos ya no existían cuando Adriano llama a esta tierra Palestina, pero el nombre se siguió conservando y perduró. Lo que sobrevivió es el nombre, no la gente. Ahora, volviendo a lo que dije antes, tenemos que ser 100% sinceros y no caemos en la manipulación que otros suelen caer siempre en ella y nosotros nos portamos bien. Lo que tenemos que decir es que probablemente si le hacemos una prueba de ADN a algún palestino de los actuales, es posible que le salga que desciende en algún porcentaje de algún filisteo antiguo. Puede ser, porque la gente seguramente se quedó por aquí. La nación se asimiló, la cultura se asimiló, los filisteos desaparecieron, pero no hay que descartar del todo que algún palestino de hoy en día, así como tiene descendencia de lugares árabes, también puede ser que tenga descendencia de algún filisteo, pero también tú y también yo. A grandes rasgos, es incorrecto decir que los palestinos actuales son los filisteos. ¿Que algún porcentaje del ADN está todavía presente ahí? Puede ser, sí, es posible. Pasamos entonces al siguiente mapa. Aquí hemos contestado la pregunta de los palestinos y los filisteos. Y vamos a ver qué es lo que ves de incorrecto en este siguiente mapa. Genial. Este mapa, a ver, aclaro, el primer mapa es incorrecto en el sentido de que no es eso la Palestina histórica y lo pintan de verde como si quisieran hacer referencia a que aquello le pertenecía todo a Palestina o a un supuesto pueblo palestino o a Ujú. una nación árabe cuando esto es incorrecto. 1947. 1947 ponen ahí un mapa que no existe. O sea, ese mapa no existe. ¿Qué significa que no existe? Nunca se aplicó ese mapa sobre el terreno. Ese mapa es una propuesta, ahí pone plan de partición de la ONU, es el plan de partición de la ONU que se votó y se aprobó el 29 de noviembre del año 1947, que consiste en, ya que en el mandato británico de Palestina, cuando llegan los británicos, se encuentran con que aquí hay dos pueblos, el pueblo judío y una nación árabe, que todavía no es correcto llamarlos palestinos, pero con el paso del tiempo los árabes que hay aquí son los que van a dar origen al actual pueblo palestino y se están peleando entre ellos. Hay tensiones, hay disturbios, hay cada tanto matanzas, hay un cierto malestar en el ambiente entre los dos colectivos nacionales. El Imperio Británico y Naciones Unidas se dan cuenta, principalmente como consecuencia también de los efectos de la Shoah, del Holocausto, que terminó solamente 2 años antes, que hay que solucionar esto cuanto antes. Y la propuesta es muy simple. Vienen inspectores de la ONU en el año 1947 al mandato británico de Palestina a ver cómo se puede solucionar el problema que hay entre árabes y judíos. Y lo que hacen es delimitar un mapa, una propuesta. Lo que tú ves en verde es lo que la ONU propone para la creación de un futuro Estado árabe independiente. Lo que ves en blanco es lo que la ONU propone para la creación de un futuro Estado judío. El 30 de noviembre comenzó la Guerra de la Independencia, un día después. O sea, este plan se aprobó el 29 de noviembre del 47 Ujú. y un día después, el 30 de noviembre, comienza la Guerra de la Independencia porque los árabes no aceptan este plan de partición. Y por tanto, esto que tú ves aquí nunca se llevó a cabo. Y por tanto, este mapa se puede poner, si quieres, como una propuesta que hubo para crear dos estados, uno judío y uno árabe, pero que nunca se implementó sobre la práctica porque los árabes lo rechazaron y como consecuencia de la guerra que comienza el 30, un día después, en donde los árabes atacan tanto a los británicos que todavía estaban aquí, como a los judíos que querían crear su país, que sí aceptan este plan,
comienza la guerra y por tanto el mapa cambia. Y por tanto el mapa, el tercero que tú ves, ahí dice 1967, pero pusieron 1967 como podrían haber puesto 1958. Este mapa, el que tú ves, el tercero, donde Ujú. dice 22% de la Palestina histórica, es en realidad el mapa que existió. Este mapa sí es real, pero está manipulado y ahora voy a explicar por qué. Ujú. Termina la guerra de la independencia en el 1949, se firman tratados de armisticio, quiere decir, de cese el fuego con Jordania y con Egipto, más o menos, conforme a las fronteras que habían previamente creado los británicos y los franceses en la tierra de Israel barra Palestina, y se crea este mapa en donde se puede ver en blanco lo que se queda Israel tras la guerra de la independencia en el 49, y lo que puedes ver en verde, ojo, aquí viene la trampa, eso que hay en verde no es tierra palestina. Lo colorean de esta manera para que parezca como en la secuencia los palestinos han ido perdiendo territorio, pero en Cisjordania, que en el mapa dice West Bank, el margen occidental, o la franja de Gaza, está en verde, pertenecían a dos países árabes, pero no a Palestina. La franja de Gaza le pertenecía a Egipto y Cisjordania le pertenecía a Jordania. ¿Por qué? Porque cuando termina la guerra de la independencia, Egipto ocupa la franja de Gaza y Jordania ocupa Cisjordania. Y por Ujú. tanto, entre el 49, que termina la guerra, y el 67, es verdad que eso quizás puede estar en verde, en azul, en rosa o en el color que tú quieras. Le pertenecía a territorio árabe, pero no a Palestina. ¿Quiénes son los que vivían ahí? Los palestinos. Pero fíjate qué curioso que no hubo ningún intento de crear un Estado palestino entre el 49 y el 67 en esos territorios. Y esto es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Si los palestinos han ido perdiendo territorio constantemente, ¿qué les impedía entre el 49 y el 67 proclamar la independencia en Gaza y Cisjordania? Bueno, les impedía principalmente dos cosas. Uno, que todavía entre el 49 y el 67 la identidad nacional palestina se estaba terminando de consolidar, no se había formado todavía del todo. Y lo segundo, y más importante, que en esos dos territorios había una ocupación en Gaza de Egipto y en Jordania y en Cisjordania de Jordania. Y no había ningún interés por parte de nadie de crear ahí un Estado palestino. Por tanto, este mapa sí es real, este mapa existió. No es del 67, porque de hecho en el 67 cambia el mapa. Es hasta el 67, es entre el 49 y el 67. Y por tanto la manipulación es esa, es colocarlo ahí de tal manera que si no conocemos bien la historia podría parecer, mira qué terrible la secuencia, cómo el verde cada vez se hace más chiquito, pero es que hay que conocer los datos para entender que esto no es así. Ujú. Oye, una pregunta respecto al plan de partición que se le ofrece a Israel, y que es en blanco, ¿no? En el segundo mapa, pues ese Sí, territorio. Una idea que siempre se quejan, bueno, argumento que siempre se quejan los pro-palestinos y los palestinos, es que ya desde el principio había como este favoritismo a los judíos, que mira qué tan poco reciben el Estado futuro, hipotético Estado árabe palestino, y qué tanto reciben los judíos. Una pregunta sería esa. Y la segunda es, si después de la guerra no tendría que Israel no tendría que haber regresado al plan de partición que fue aprobado al fin y al cabo y ratificado en la ONU. Son dos preguntas. sí, empiezo por la segunda porque es más fácil. Esa guerra la comenzaron los árabes un día después de que la ONU propusiera el plan y por tanto el mundo se ve en la obligación en el año 49 en reconocer las consecuencias de los cambios territoriales generados después de una guerra que comenzaron los árabes. Si se perdió territorio, el territorio que se perdió en una época, y que aquí hay que entender, claro, porque hoy en día la gente utiliza conceptos o valores del 2023 o del siglo XXI para juzgar acciones del pasado. Yo quiero aclarar algo. En el año 1948 y en el año 1949 era 100% legal que si un país te ataca y tú te defiendes y como consecuencia de esa defensa en la guerra ganas territorio, te lo quedes. Así funcionaba la legalidad internacional y yo invito a cualquiera que nos esté mirando a que agarren el mapa de cualquier país del mundo
y se fijen cómo se han formado las fronteras de esos países. Se han formado así, en guerras, conquistando territorios o cediendo territorios. Y por tanto, en aquella época lo que se hace es completamente legal y no hay ningún problema más cuando se llega a esas fronteras mediante un acuerdo de armisticio. No es que Israel de repente de forma unilateral dice, ya, hasta aquí llegué, me voy a quedar hasta aquí y punto, porque me da la gana. No, se reúne el ejército de Israel con el ejército egipcio y en el 49 acuerdan esas fronteras, se reúne el ejército de Israel con el ejército jordano y acuerdan esas fronteras. Es decir, se hace de forma consensuada. Es verdad que no son líneas internacionales, porque las fronteras internacionales no las puede decidir un ejército, el ejército decide solamente líneas de armisticio, que es de cese del fuego, hasta que quizás en algún momento del futuro o vuelva a comenzar una guerra a partir de esas líneas de armisticio, o los gobiernos de cada uno de los dos países decidan transformar esa frontera, que es una línea de armisticio, en una frontera internacional, como pasó con Egipto, porque hay paz con Egipto, y como pasó con Jordania, porque también hay paz con Jordania. Hoy en día, tanto Egipto como Jordania reconocen esas fronteras. Y por tanto, es verdad que a partir de los años 60, 70 en adelante, ya el mundo y la legalidad internacional no reconoce el derecho de conquista. Hoy en día, a nivel internacional, está prácticamente prohibido que un país consiga territorio mediante la guerra ganado por la fuerza, pero tenemos que entender que estamos en la década, Itzhok, estamos en la década del 40 del siglo pasado. ¿Tú sabes cómo cambió el mundo en la década del 40 del siglo pasado? En la década del 40 del siglo pasado es la década de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo cambió sus fronteras, también Medio Oriente, y no pasa nada. Ok. Y la primera pregunta respecto el mapa que te lo comparto ahora, Y el mapa, sí, tú que utilizaste recibieron más a... los judíos que los palestinos Sí, pero árabes. tampoco mucho más, ¿eh? Ahí está, 44% la Palestina histórica, ¿no? En teoría, que está mal, porque la Palestina ya entendimos que no existe tal cosa como la Palestina histórica, Ujú, pero 44% es casi la mitad. ¿Estamos de acuerdo? ujú. Casi, es verdad, no es la mitad, pero es casi la mitad. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron simplemente en el mapa, delimitaron dónde vivían judíos, dónde vivían árabes, y por comodidad, por una cuestión pragmática, lo que se decidió fue que donde vivían judíos iba a ser el futuro Estado judío, lo cual tiene bastante lógica, y donde vivían árabes iba a ser el futuro del Estado árabe. Así de simple. No hubo más criterio que ese. ¿Dónde está cada una de las personas asentada? Nada más. Ok. Aparte veo que los judíos reciben también gran parte de lo que es el desierto del Negev, que hasta el día de hoy es Sí, un lugar más arduo para vivir en él. Ok, sí. Sí, pero porque los entonces, judíos queríamos también el desierto del Negev. Los ujú. judíos queríamos el desierto del Negev. De hecho, hubo una lucha contra reloj, sabiendo que iban a llegar los inspectores de la ONU para construir poblados en el Negev, para que cuando lleguen los inspectores de la ONU vean cómo los judíos podemos florecer el Negev. Y por tanto, cuando llegaron se dieron cuenta de que sí, efectivamente, el futuro del Negev está en buenas manos si nos lo dan a nosotros. Y por tanto, por eso, a último momento, de hecho, el Negev entró a ser parte del Estado judío. Originalmente hay un plan, hay un mapa anterior que aquí no sale, que lo podrían poner, pero no sale porque no lo conocen, porque no conocen de historia, pero si conocieran de historia lo pondrían, que es un mapa del año 1937 que se llama el mapa de la Comisión Peel. No sé si lo tienes por ahí a mano. El Sí, un mapa de, segundo. ok, el mapa de la Comisión Peel, que es un mapa creado por una comisión británica, en donde se puede ver el mismo mapa, pero sin el Negev. Toda la Pero zona sin del qué? norte. Comisión Peel, P-E-E-L. Así se llama el mapa, es del 1936 o 37. Creo que del 36 o 37, no me acuerdo. Es de un poco antes que comience la... Si te fijas, toda la parte que está en naranja arriba, eso iba a ser el futuro del Estado judío. Si te fijas, es muy parecida esta sección a la que se ve en el mapa de la ONU, pero en blanco arriba. Que si le pones mucha imaginación se puede ver la forma de una N. ¿Ves una N ahí? Pon el blanco, el del 47. Vas a ver que arriba, la parte de arriba tiene forma de N. La sección blanca tiene forma de N. Ponle un poco, Sí, échale sí, ganas. sí. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, Tiene sí. forma de N. Bueno, esto tiene un nombre.
en la terminología sionista. Se llama la En Haitiashbuti. Tiene un nombre, que significa la N de los poblados. ¿Qué poblados? Los judíos. Y si te fijas en el mapa de 10 años antes, el de la Comisión Peel, es el mismo mapa, es esta N, más o menos, tampoco seamos estrictos, pero es más o menos el mismo mapa, pero sin el Negev. Y 10 años después, cuando llegaron los inspectores de la ONU, nos dieron también el Negev. Ok. Ahora, aclaro, así como rechazaron este mapa en el 47, rechazaron también el del 37. Los líderes palestinos árabes rechazaron también esta partición. ¿Entiendes que ahora mismo podría haber dos estados y los palestinos podrían tener ese estado que tú ves ahí en violeta o en rosa? Desde el Yo es que soy medio, 37. yo es que soy medio daltocónico. En el 37. Sí, 10 años antes. Este mapa es poco conocido, pero también, si quieren hablar, ¿no?, de la famosa secuencia de cómo se ha ido perdiendo territorio, que pongan también este. Ahora mira, hay, eh, hay un dato curioso aquí. No sé si te has dado cuenta, Itzhok, que del 67 saltan al 2020. Sí. Qué cosa más rara, ¿cierto? ¿Por qué esto es raro? Porque si colocaran los mapas que se generan como consecuencia de la Guerra de los 6 días del 67, se desencajaría todo. No les serviría bien la secuencia. ¿Por qué? Porque en junio del año 67, Israel entra en guerra de nuevo contra los países árabes, en este caso contra 3 países árabes, Siria al norte, Jordania al este y Egipto al sur, y en 6 días logra triplicar su territorio. En esa guerra se ganaron parte de los altos del Golán a Siria, que hoy en día son parte de la soberanía israelí hasta el día de hoy. En esa guerra a Egipto le ganamos la franja de Gaza. Aclaro que hasta el 67 la franja de Gaza no estaba bajo dominio israelí, junto con toda la península del Sinaí. La península del Sinaí, el desierto del Sinaí, también va a ser parte de Israel como consecuencia de la guerra de los 6 días. Y a Jordania también le ganamos toda la región de Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Ahora, aquí sí, aquellos que hablan del expansionismo israelí, del colonialismo israelí, qué raro que no pongan este mapa para mostrar cómo Israel triplica su territorio. Mira qué bonito este mapa. Podemos ver en azul lo que era Israel entre el 49 y el 67, sin Gaza y Cisjordania. ¿Por qué? Porque Gaza era Egipto y Cisjordania era Jordania. Bueno, perfecto. Y aquí podemos ver también qué es lo que Israel conquista. Como digo, al norte, Asiria, los altos del Golán; en el centro, Cisjordania, a Jordania; y en el sur, la franja de Gaza y la península del Sinaí. Ahora, ¿a ti no te parece raro que justamente un mapa que demuestra cómo Israel conquista territorio y expande sus fronteras se omita de una secuencia que pretende mostrarle a la gente cómo Israel es el malo de la película y ha ido todo el tiempo ocupando territorio? Es rarísimo, ¿cierto? De hecho, este es el único mapa que deberían poner, porque aquí sí Israel triplica su territorio. Es loquísimo. ¿Por qué lo hacen? Porque si lo pusieran, tendrían que hacer muchas piruetas dialécticas y malabares en el aire para poder explicar por qué dicen que esos territorios son Palestina cuando Israel se los conquista a Siria, a Jordania y a Egipto. Cuando Israel llega a los altos del Golán, a Cisjordania, a Gaza y a la península del Sinaí, ahí no hay rastros de ningún Estado palestino. No se ve nada, ningún indicio de que ahí hubiese un Estado palestino independiente. Aquello estaba ocupado por 3 estados soberanos que atacan a Israel, que Israel se defiende en una guerra preventiva y conquista territorio. Ahora, ya a partir de esta época, si yo bien dije antes que en la década de los 40 todavía la legalidad internacional permitía aquello del derecho de conquista, tú conquistabas un territorio, te lo quedabas. Ya a partir de aquí, no tanto. Ya a partir de los 60, de los 70, comienzan también a aparecer resoluciones de la ONU en contra de la expansión territorial israelí. Bueno, este es el motivo por el cual en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, Israel le devuelve a Egipto toda la península del Sinaí. Así de una. Ha cambiado la Este es el paz. motivo. Claro, es la política de paz por territorios, toda la península del Sinaí, es decir, todo ese territorio gigantesco que hay entre Egipto e Israel, que le pertenecía a Israel, a finales de los 70 todo ese territorio se devuelve.
Se devuelve por dos motivos. Primero, porque ya no existe tal derecho, el derecho de conquista. Y segundo, para firmar la paz. Es la famosa política de paz por territorio. Seguramente me vas a preguntar en un rato cosas que tienen que ver con cuál ha sido la política de Israel a lo largo de los años, etcétera. Bueno, aquí tienes un ejemplo. Para firmar la paz con Egipto, Israel le devuelve a Egipto la península del Sinaí. ¿Qué pasa con Jordania? Que en los años 90 Israel firma la paz con Jordania, pero Jordania no quiere que Israel le devuelva Cisjordania. Del mismo modo, ojo a esto, Egipto no quiere que Israel le devuelva la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza se conquista junto con la península del Sinaí, pero Egipto no quiere, a finales de los 70 y principios de los 80, que Israel le devuelva la Franja de Gaza. Y por tanto, cuando se firma la paz con Jordania en los 90 y cuando se firma la paz con Egipto en los 70-80, Israel sigue manteniendo a su ejército tanto en la Franja de Gaza como en la región de Cisjordania. ¿Por qué? ¿Por qué no Israel van no a ha querer hecho, que le regresen sus territorios? ¿Por qué Egipto no quiere a Gaza de regreso y Jordania no quiere a Cisjordania? por la población que había en ellos, porque a lo largo de la historia, a pesar de que de la boca para afuera todos los países árabes se solidarizan con sus supuestos hermanos palestinos, nadie quiere hacerse cargo. Y tanto en Gaza como en Cisjordania vivían palestinos. Ya para esta época, en los años 70, 80 y 90, existía una organización llamada la OLP, que son las siglas de la Organización para la Liberación de Palestina, presidida por un terrorista llamado Yasser Arafat. Y Yasser Arafat, que era el representante de los palestinos, quería liberar Palestina y él operaba tanto en Gaza como en Cisjordania. Entonces, ¿qué es lo que dicen Egipto y Jordania? Se lavan las manos, no es nuestro problema, que se ocupe Israel. Y por tanto ellos firman la paz con Israel, devuélvenme mis territorios, Egipto se queda con la península del Sinaí, Jordania renuncia, no quiere saber nada con Cisjordania, perdón. Jordania renuncia a Cisjordania y por tanto se firma la paz con Jordania sin entregarle a Jordania los territorios de Cisjordania, que de hecho hasta el día de hoy siguen ocupados por el Estado de Israel. Hasta el día de hoy. ¿Qué día es hoy? 14 de noviembre del 2023. Sigue hoy en día el ejército dando vueltas por ahí. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo en esa secuencia este mapa que acabas de poner no sale. Porque si lo pusieran, toda esa ficción que se han montado de cómo a lo largo de la historia los palestinos no han hecho más que perder territorios porque Israel ocupa y los va mermando, todo esto se les cae a pedazos. Porque aquí Israel triplica su territorio, que de hecho esto les serviría para explicar el expansionismo supuesto y el colonialismo supuesto de Israel, pero no les sirve este mapa. No les sirve porque no muestran la verdad, muestran propaganda. Ese es el motivo. Aquí mencionas algo también interesante respecto a Jordania, que ya antes vimos en el mapa del mandato británico de Palestina, que la Palestina original ni siquiera era lo que se muestra. A ver, un momentito. En el primer mapa, Y uno de los sí. argumentos para desmontar esta secuencia de mapas es que el primero, que es la histórica Palestina, es que realmente esto es falso, porque la histórica Palestina, si acaso, sería algo más parecido a esto. Ahora, Sí, pero, cuando... ¿Mm? sí, pero tampoco. O sea, tampoco, porque sí, en teoría este mapa podría ajustarse más a lo que una vez fue Palestina. En este caso estaríamos hablando de la Palestina británica, Exacto. es decir, de la Palestina colonialista, de la época de la colonización, de la época del imperialismo británico. Cuando llegan los británicos aquí en 1917, la Sociedad de Naciones, que es la organización anterior a la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial había algo parecido, pero peor, que se llamaba la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones le da el mandato al Imperio Británico de organizar todo lo que sucede en la región de Palestina. Y ellos establecen esto, el mandato británico de Palestina. Y fíjate cómo son las fronteras, son totalmente arbitrarias. Han colocado una regla en el mapa y han dicho de aquí para aquí, de aquí para aquí. ¿Por qué? Porque sí, porque me tengo que repartir el territorio con otros imperios, que aquí no estoy solo. Y aquí se tienen que también que repartir el territorio los franceses. En épocas diferentes, por ejemplo, en el periodo bizantino, la Palestina histórica incluía también la región de Siria. Y a lo largo de la historia, lo que llaman la Palestina histórica ha ido cambiando. Entonces, Palestina no ha significado siempre lo mismo. Depende de en qué época nos situemos, podemos ver mapas diferentes de la supuesta Palestina histórica. Era más o menos un lugar en el mapa, por ahí, por lo que algunos llaman Tierra Santa. Eso es Palestina.
De hecho, así se llamaba la región. Y de hecho no tenía ningún tipo de connotación nacional vinculada con ninguna nación árabe hasta tal punto que esto quizás no lo sabe mucha gente, esto lo sabes tú seguro, pero la gente que nos escucha quizás no. Los primeros sionistas, cuando se crea el movimiento sionista en el 1882 y comienzan los judíos de forma sistemática y organizada a llegar a la tierra de Israel mediante oleadas migratorias, que es lo que en hebreo llamamos las aliot, plural de aliyah, que significa emigrar o venir a vivir a Israel, los judíos sionistas se iban a Palestina. Vámonos a Palestina. Ellos utilizaban este término, no había ningún problema. Nos vamos a Palestina. Y de hecho, los sabras, ¿quiénes son los sabras? Son los hijos de los que vienen a vivir a Israel, porque pon tú que los primeros llegan en el 1882. Ya para el 1910 hay judíos que han nacido en Palestina, hijos de los que han emigrado a Palestina. Entonces son Esos son los palestinos. sabras. ¿Qué? Esos judíos son judíos palestinos. Sí, Pero no esos porque sea un judíos. país de Palestina, eso es Exacto, importante, no porque sea un país, exacto. es una región. Estos judíos son judíos palestinos. Y de hecho, cuando se hablaba coloquialmente de los palestinos, la gente se refería a esos judíos. El término palestino, el gentilicio palestino, durante principios del siglo XX, no hacía referencia a los árabes. Ojo a esto, y ahí están las fuentes para corroborarlo. Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando la gente hablaba de los palestinos, se refería a los judíos que habían nacido o se habían asentado en Palestina, es decir, en lo que luego se va a llamar Israel, que de toda la vida para el pueblo judío fue también la tierra de Israel. Y por tanto, los árabes de esa época no se llamaban a sí mismos palestinos. ¿Por qué? Porque interpretaban que el término palestino era una imposición extranjera. Lo veían como un término venido de afuera, no les gustaba ese término. Y se llamaban a sí mismos o árabes Ah. o sirios. Los agricultores se llamaban a sí mismos árabes, eran árabes. Algunos intelectuales que habían ya abrazado el panarabismo, que es un ideal nacionalista árabe que lo que intenta es fusionar a todas las naciones árabes de Medio Oriente, querían ser parte de la Gran Siria y se llamaban a sí mismos sirios del sur, porque estamos al sur de Siria. Esto los intelectuales. Nadie, ningún árabe se llamaba a sí mismo palestino en aquella época, para que entendamos cómo han ido cambiando los conceptos y si no sabemos esto O sea, los podemos confundirnos palestinos un poco. originales eran los judíos. Hace 100 años sí. Si Wow. nosotros apretamos el botón de la máquina del tiempo y vamos a buscar a los palestinos, tienes que ir a un kibutz a buscar a palestinos. No vayas a la aldea árabe a buscar palestinos, porque ahí no hay palestinos, ahí hay árabes que viven en una región histórica que para los palestinos es la Gran Siria. No les vayas a decir a los palestinos que están en Palestina porque se ofenden. Es una imposición extranjera eso, no les gusta. Los palestinos son los judíos en esa época. ¿Qué fue lo que pasó? Que el término quedó vacío, quedó huérfano, y aquí Yasser Arafat fue él, hizo una jugada muy inteligente. Y es que lo que hizo fue se apropió del término. Agarró el término que los judíos abandonaron cuando se independizó Israel. Ya ningún judío se llamó a sí mismo palestino porque el Estado se llamó Israel y a partir de ese momento somos israelíes. Abandonamos el término palestino, que fue un término que utilizamos en una época de transición y como quedó en tierra de nadie, Arafat se lo apropió porque aparte le sirve para reivindicar que ese pueblo al que él representa son los pobladores originales, porque miren, se llaman así. Los ¿Cómo no van a indígenas. ser los árabes originales de Palestina si son palestinos? Los palestinos son de Palestina, entonces claramente lo que hizo ahí fue una maniobra fantástica y le salió muy bien, porque si en algo nos han ganado los palestinos es en explicarse al mundo. En eso, esa guerra ellos la han ganado, pero por goleadas, y vamos perdiendo 10-0. Nosotros ganamos la guerra de verdad, la que importa. Ellos ganan la guerra de la propaganda y la guerra mediática. En eso lo han hecho muy Que bien. no es menos importante. Pero entonces, algo que también he escuchado mucho, quiero escuchar tu opinión al respecto, ¿ok? Cuando vemos este mapa del mandato británico de Palestina y Sí, empiezan las tensiones entre la población judía y la población árabe musulmana, y nace la idea de dividir el territorio y de dárselo a los judíos y parte a los árabes. Entonces, esto era sí. Palestina para los británicos, esto era Palestina. En algún Hasta el momento dado, 22. sí, hasta 22. Y entonces, en algún momento dado, en el 22, se crea el Estado de Jordania. Ahora, el otro día corroboré también la información y vi que realmente el 70% de la población en Jordania es palestina.
sea, la identidad nacional de este Estado principalmente y mayoritariamente es Palestina. ¿Por qué no decir que Palestina ya existe? Palestina es Jordania. Y el resto, la mitad de lo que queda, sería pues entonces para los judíos. Es decir, ¿para qué volver a crear otro Estado palestino? Es un argumento que se escucha Sí. mucho en la derecha en Israel. ¿Qué opinas tú respecto a esta idea? Sí, este es el argumento de los revisionistas principalmente, de los judíos sionistas de derecha, Ujú. que de hecho ellos dicen que hubo dos particiones de Palestina. Esta, en donde se divide Palestina de Transjordania, esta fue la primera partición de Palestina, y la segunda, la del 47, en donde lo que quedaba de Palestina se volvió a dividir. Yo conozco este argumento y entiendo de dónde viene, y de hecho, de la manera en que tú lo has explicado, podría parecer que tiene cierta lógica porque realmente la tiene. Si tú me preguntas a mí mi opinión, eh, yo creo que la gente tiene derecho a autodefinirse en su tierra y su tierra es el lugar en donde vive. Para poder hacer lo que tú estás planteando o lo que plantea gran parte de la derecha, que hoy en día es minoritario ese pensamiento. Este pensamiento tuvo bastante repercusión en el pasado y hoy en día, no sé, seguramente encuentres por la calle algún judío israelí de la derecha revisionista clásica de Jabotinsky, de Menachem Begin, que quizás todavía piense eso, ¿no? De hecho, el famoso lema de Betar, que es el movimiento juvenil del sionismo revisionista, dice: Shtei gadot la Yarden, zo shelanu, zo gamken. Dos márgenes tiene el río Jordán, esta es nuestra y la otra también, reivindicando que en realidad todo le pertenece al pueblo de Israel y ya renunciamos lo suficiente dándoles la parte Mm. del Jordán que está en Transjordania. Ya hicimos nuestra concesión nosotros, no tenemos que seguir haciendo concesiones. Mira, yo soy un gran defensor del derecho, del principio de autodeterminación de los pueblos. Esto quien me conoce no de hoy sabe perfectamente que allá donde hay pueblos que reivindican por su independencia, tanto si están oprimidos como si no, porque yo pienso que los pueblos tienen derecho a decidir libremente su futuro independientemente de cuál sea su situación actual, y eso yo pienso que se tiene que hacer en donde ese pueblo considera que es su tierra. Entonces, si hay hoy en día un colectivo nacional, por más nuevo que sea, que reivindica el derecho a autodefinirse, quiere decir, a independizarse en su tierra, pienso que lo tienen que hacer o por lo menos tienen que tener el derecho a hacerlo. Y los planes que hablan de que ya existe un Estado palestino, ¿qué proponen hacer con los palestinos que hay de este lado del Jordán? Hay dos opciones: o trasladarlos a Jordania, con lo cual estarías haciendo una limpieza étnica y esto no queda bien. Hoy en día hacer limpiezas étnicas, estarás de acuerdo tú conmigo que se ve feo. O, de hecho, hay tres opciones. La primera es la de trasladarlos a Jordania. Váyanse a Jordania, ahí tienen su país. Es una opción. Si ellos estuviesen de acuerdo en levantarse e irse, yo no me opondría, pero es que ellos no se van a ir a ningún lugar porque están ahí. La segunda opción es que se queden aquí y darles derechos, porque si Israel es un Estado democrático, tienes que empezar a repartir documentos nacionales a todo el mundo, porque si no te van a acusar de ser un Estado de apartheid, y tampoco queremos eso porque también queda feo. Y si haces eso, el Estado judío se transforma en un Estado binacional que a la larga va a ser un Estado árabe, y esto es prácticamente como el libro del Apocalipsis: mejor bajamos la bandera y nos desarmamos y nos vamos de regreso a Europa a vivir en los pogroms y en los Shteitalach. Y la tercera opción es que se queden, pero sin derechos, con lo cual también quedaría feo. Entonces, es verdad que a nivel conceptual esa idea existe, pero representa muchos problemas pragmáticos en la práctica de, ok, supongamos que Palestina es Jordania, y con los millones de palestinos que hay en Israel, ¿qué hacemos? Es un problema. Entonces, ¿qué creo yo? Que los que están en Israel son israelíes, porque tuvieron suerte y quedaron dentro de las líneas fronterizas que le pertenecieron a Israel desde el 49 al 67 y hoy en día son ciudadanos israelíes. Y los que están en Gaza y Cisjordania, una vez termine lo que está pasando en la franja de Gaza y logremos derrocar a Hamas, yo sí creo que entre la población palestina hay gente que quiere vivir en paz. Espero que haya gente que quiera vivir en paz. Y yo sí pienso que, así como la ONU propuso en el 47 dos estados, todavía existe la posibilidad de realizar la solución de dos estados y que los palestinos se independicen donde están, sin necesidad de trasladar a nadie de ningún lugar, y menos de su casa. Y queda feo pedirle a la gente que se vaya de su casa porque tú creas que ya construyeron su país en otro lugar.
Entonces, en este caso, planteas como opción la creación de dos estados en el último mapa, en el cuarto Sí, mapa. sí. Ahora, el cuarto mapa también, al presentarlo de esta manera, en esta secuencia manipulada, mira qué terrible, cómo no solamente cada vez se achica el territorio, sino que ahora además hemos creado islotes en el territorio de Cisjordania que están divididos entre sí, en donde no hay conexión entre uno y otro, y además Gaza está separado de Cisjordania. Bueno, quiero aclarar, este mapa es correcto, no es un mapa inventado, este mapa existe, pero este mapa existe porque Israel, que en el mapa en donde aparece la conquista de Israel tras la Guerra de los 6 días, este mapa que omite esta famosa secuencia, con el paso del tiempo Israel, para firmar la paz con sus vecinos, ha ido cediendo territorios. Paz por territorios. Esa es la política. Devolvimos el Sinaí y lo que vamos a hacer ahora, en los años 90, es, mediante unos acuerdos que se van a llamar los acuerdos de Oslo, porque se firman en una ciudad llamada Oslo, el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y el líder de la OLP, Yasser Arafat, lo que hacen es, se reconocen mutuamente. Rabin reconoce a Yasser Arafat como el líder legal del pueblo palestino, al cual reconoce también como pueblo. Yasser Arafat reconoce a Yitzhak Rabin como primer ministro de Israel y por primera vez la organización que representa a los palestinos, que ahora ya sí tienen una identidad nacional formada y bastante bien consolidada, llamada la identidad nacional palestina, con su propia cultura y con su propia historia y sobre todo con su propia conciencia de pertenencia a un mismo grupo, deciden reconocer al Estado de Israel y comienza una serie de cesiones, concesiones de territorio por parte de Israel, en donde Israel en los años 90 les da a los palestinos autonomía en algunos de los territorios. Así se crea la Autoridad Nacional Palestina en Gaza y Cisjordania. ¿Qué es ese mapa? Ese mapa se puede ver como en la franja de Gaza hay un solo color, que es verde, porque la Autoridad Nacional Palestina gobierna en prácticamente la totalidad de la franja de Gaza, desde los años 90 hasta el año 2007, que jamás hace el famoso golpe de Estado, que estamos ahora pagando todavía por ello hasta el día de hoy. Y en Cisjordania, esos territorios que se ven, esas manchitas verdes que se ven en Cisjordania, son los territorios que Israel le cede a la autonomía palestina para que tengan ahí una especie de autogobierno. Es decir, si esto no se explica así, podría parecer como, mira qué terrible, desde el siglo XIX hasta hoy en día, Israel se ha ido comiendo territorio y cada vez va quedando menos verde y cada vez va viendo más blanco. Pero es que en realidad no solo Israel no le ha quitado nunca, jamás, territorio a Palestina, ojo, y aquí aclaro, porque tenemos que ser sinceros y tenemos que contar toda la verdad y tenemos que ser honestos. Israel sí conquista territorios, pero no a Palestina, no a un Estado llamado Palestina, se los conquista a Siria, a Egipto, a Jordania, que luego entrega. Y aquí lo que hace, por primera vez en los 90, una vez Egipto renunció a la franja de Gaza y ya no hay a quien devolverle la franja de Gaza porque Egipto no la quiere. Y una vez Jordania ya renunció a Cisjordania y no hay a quien devolverle Cisjordania porque Jordania no la quiere, empezar a dialogar con los pobladores que viven ahí para ver qué quieren. Y en los 90, Israel por primera vez les concede a los palestinos la autonomía, es decir, una semisoberanía en algunos territorios, creando la Autoridad Nacional Palestina, la ANP. Y por tanto, la frase que empecé antes que no terminé es, no solamente Israel nunca le ha conquistado tierra a Palestina, Israel es el primer país que le ha concedido territorio a Palestina para que los palestinos, por primera vez en su historia, en el 1994, puedan tener por fin, por primera vez, cierto semigobierno, cierta semisoberanía, cierta semiautonomía en algunos territorios. Y esto es lo que pasa, esto es lo que refleja el último mapa. Por tanto, el último mapa no refleja cómo qué terrible Israel cada vez ocupa más, sino miren cómo Israel, para firmar la paz, está concediendo territorios mediante la política de paz por territorios. ¿Qué es lo que quería Israel en aquel momento, en los años 90? No está claro, porque los acuerdos de Oslo nunca hablan de forma clara de la creación de un Estado palestino, no se habla de eso, se ¿En habla de una serio? autonomía, en serio, pero se presuponía, estaba insinuado. Es verdad que los palestinos quieren un Estado palestino, los acuerdos de Oslo no hablan de un Estado palestino, del Estado palestino va a hablar después de Barak en el año 2000,
Del Estado palestino va a hablar Ehud Olmert en el año 2007. Ariel Sharon, en el año 2003, en la famosa hoja de ruta, también menciona la posibilidad de un Estado palestino, pero en los 90 todavía no hay sobre la mesa la creación de un Estado palestino. Pero sí hay la concesión de una autonomía que luego va a dar origen a la posibilidad de crear un Estado palestino en esos territorios, en los territorios de Gaza y Cisjordania. Bueno, ahí es donde yo creo que se tiene que crear el futuro Estado palestino. ¿Es viable? Sí, yo creo que es viable hasta hoy en día. No veo problema en realidad para crear un Estado palestino. El único motivo por el cual no se ha creado todavía el Estado palestino es que los palestinos no quieren. No quieren. En el 2000, Ehud Barak les ofreció todo lo que pedían. Yasser Arafat dijo que no. De hecho, Bill Clinton quedó en shock, no entendía lo que estaba pasando. En el año 2003, Ariel Sharon, mediante el plan de ruta, también les ofrecía cierto territorio, incluso algunas partes a cambio de ciertas secciones que Israel en principio se tendría que quedar por cuestiones de seguridad. Nunca continuó, estábamos en medio de la intifada, de la segunda, nadie quiso saber nada. En el 2007, Ehud Olmert estuvo a punto también de entregarles absolutamente todo lo que pedían los palestinos, dijeron que no también. Lo único que tienen que decir los palestinos cuando haya proceso de paz es decir, sí, ¿qué fue lo que pasó? Que en el 2009 Bibi ganó las elecciones y el plan de paz se congeló hasta el día de hoy. Pero desde el 94 hasta el 2007, hasta el gobierno de Ehud Olmert, 8 incluso, antes de que Bibi gane las elecciones después de la primera guerra con Hamas, hubo un proceso de paz. Israel les entregaba y les ofrecía territorios para crear un Estado palestino. Dijeron que no. Dijeron que no les interesaba, que no querían. ¿Por qué? No lo sabemos. Bueno, lo que yo tengo entendido, ellos en su obstinación, que están convencidos de que toda la tierra es de ellos y que Palestina es Palestina y Israel no tenemos que estar aquí, ellos quieren toda la tierra para ellos, con el retorno de todos los refugiados, que hoy en día son quinta generación, ya son no 700.000, sino creo que son 4 millones. Y obviamente es algo que Israel no va a suicidarse, y entonces como que es uno todo o nada. Eso que tengo entendido. De hecho, sí, de hecho, uno de los motivos históricos por el cual el pueblo judío ha ganado y el pueblo palestino ha perdido, es que el pueblo judío siempre ha estado dispuesto a conformarse con lo poco que le daban, y el pueblo palestino o los árabes de Palestina, que luego dieron origen al actual pueblo palestino, siempre se la jugaron al todo o nada. Y Obstinación mientras se versus la sigan pragmatismo. jugando al todo o nada, van a seguir perdiendo porque no van a recibir todo porque yo de mi casa no me voy a ir. Aquí voy a hacer, quiero preguntarte respecto a los dos estados, pero antes de eso, para acabar de enfatizar esta idea que has mencionado, de que los palestinos, o sea, el Estado palestino no existe históricamente, a día de hoy todavía no existe tampoco, pero ni mucho menos en el 48 ni antes del 48, y el pueblo palestino en sí, como identidad nacional palestina, tampoco existe en el 48 ni tampoco previamente, sino, has mencionado, en los 60. O sea, en los 60 empieza a a generarse, perdón, la identidad colectiva palestina como tal. En los 60 podríamos decir que se termina de consolidar. En los 40 ya tenían cierta noción. Mira, los pueblos no nacen de la noche a la mañana, ¿cierto? Siempre hay un proceso histórico que a los historiadores siempre nos gusta ponerle fecha a todo. ¿No? En 1789 la Revolución Francesa, 14 de mayo de 1948 independencia del Estado de Israel. Sí, esto es verdad, pero no a todo se le puede poner fecha. Hay cosas que son procesos graduales, que son procesos mucho más largos y que son difusos, que no está claro dónde empieza exactamente y no está claro dónde termina exactamente. Y la creación de la identidad nacional palestina es uno de esos procesos. Si nosotros vamos a principios del siglo XX, ¿no? Porque mira, es así. No sé si conoces el ejercicio o si no lo vas a entender perfectamente. Si yo te muestro la foto de un perro y luego te muestro la foto de un gato, tú sabes decirme qué es un perro y qué es un gato. Pero si yo te muestro 30 fotos en donde el perro cada vez te parece más a un gato, hasta llegar al gato, va a llegar un momento en el que ya no sepas dónde está el perro y dónde está el gato. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros apretamos el botón de la máquina del tiempo y viajamos al 1917, pongo esa fecha que es cuando comienza el mandato británico de Palestina, los palestinos son los judíos. Si tú vas a buscar palestinos en el 1917,
hace 100 años, un poquito más de 100 años, los árabes, que luego, es decir, los bisabuelos o los tatarabuelos de los actuales palestinos, no saben que son palestinos todavía. Ellos son árabes y algunos intelectuales son sirios. En algunos casos, hasta les da igual ser árabes. Son beduinos o son campesinos que trabajan la tierra, que les son leales al jeque de la tribu porque tienen identidad tribal y rezan 5 veces por día porque son musulmanes. Esa es la identidad. ¿Cuál es nuestro problema? Que como nosotros venimos de Occidente, con una mentalidad de Occidente, europea, pensamos que nuestra mentalidad se puede aplicar en todos los contextos. Y no, nuestra mentalidad no se puede aplicar en todos los contextos. La identidad de los árabes de la región, cuando llegan los británicos y cuando llegan los judíos, que, ojo, vienen de Europa, vienen de Occidente y por tanto vienen con concepciones occidentales, con concepciones nacionalistas. Los palestinos que hay aquí, o mejor dicho, para aclarar, para no confundir, los árabes de lo que luego se va a transformar y se va a convertir esto en la identidad nacional palestina, no son palestinos. ¿Qué pasa? Que si vamos 100 años después a hoy en día y vamos a hablar con la misma familia, con los tataranietos de aquellos que hace 100 años no sabían que eran palestinos, hoy en día orgullosamente te levantan la bandera palestina y te gritan la famosa frase esa de desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que hubo un proceso gradual en donde con el paso del tiempo los árabes, por mimetización, ojo a esto que a veces pasa en la historia, los árabes miraron a la izquierda y miraron a la derecha y dijeron, opa, aquí están pasando cosas, hay procesos históricos nuevos en Medio Oriente, llegan los británicos con su concepción del colonialismo. Cuando llega un imperio colonialista a una tierra que no es de Occidente, con el paso del tiempo, ¿qué genera esto en los pobladores aborígenes? Movimientos de resistencia, movimientos de liberación nacional. Y así nacen muchos países que existen hoy en día. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera el colonialismo. Bueno, llegaron los británicos y los palestinos dijeron, un segundo, no queremos imperialismo aquí. Con el Imperio Otomano más o menos estábamos bien, porque es verdad que era un imperio, pero se parecía un poco a nosotros. ¿Que nosotros somos árabes y ellos turcos? Sí. ¿Que ellos hablan turco y nosotros árabe? Bueno, pero al menos somos musulmanes. Somos parte más o menos de lo mismo, entendemos el lenguaje de Medio Oriente, que es muy religioso. Llegan los británicos con otra mentalidad, con instituciones, consensos, y empiezan poco a poco a entender que las reglas de juego están cambiando. A eso le sumamos que llega otro pueblo ya muy preparado desde el punto de vista de instituciones nacionales, que también amenaza la existencia de esas personas porque los agricultores, los campesinos árabes ven cómo llegan los judíos, ven cómo llegan los británicos y se dan cuenta de que si no se organizan van a perder seguro. Y poco a poco empiezan a aprender de sus vecinos judíos, sionistas, es decir, nacionalistas, y británicos, europeos, cómo funciona aquello del nacionalismo. Poco a poco empiezan a entender que un árabe de la región de la Alta Galilea y un árabe del Negev, a pesar de que nunca se han visto y a pesar de que no se conocen y a pesar de que no tienen lazos familiares, hablan el mismo idioma, viven en la misma tierra, comparten más o menos la misma historia, tienen la misma religión y quizás eso los convierte en parte de la misma nación. Pero este concepto, que para nosotros es tan evidente como si tu amigo habla el mismo idioma que tú y tiene la misma historia que tú y comparte los mismos valores éticos y morales que tú y tiene la misma religión que tú, para ti es evidente que este individuo, aunque no lo conozcas, es la misma nación. ¿Por qué? Porque tú vienes con la mentalidad europea de los nacionalismos que surgen en Europa en el siglo XIX, que así se crean todos los estados-nación de Europa, Italia, Alemania, Francia, así nacen, juntando gente que tiene cosas en común. En Medio Oriente no existía este concepto. Lo traemos nosotros y lo traen los británicos. Y poco a poco los árabes que le eran leales a su tribu, a su clan. Ese es el motivo por el cual pierden la guerra. ¿Por qué pierden la guerra los árabes? Porque en realidad en el 48 a un árabe del Negev, hablando claramente, a un árabe del Negev le daba lo mismo lo que le pasara a un árabe de Galilea. Todavía en el 48 no existía ese sentimiento nacional de hermandad. La lealtad, hay que entender, los palestinos son campesinos, en su mayoría. Y por tanto, la economía que es agraria tiene mucho que ver con la tribu, con una zona geográfica pero muy, muy reducida. ¿Por qué hay tantos hombres beduinos
formando parte de los clanes? ¿Por qué los árabes de Medio Oriente, por tradición, se pueden casar con hasta 4 mujeres? Porque ¿qué hay que hacer? Hay que tener hijos. ¿Por qué? Porque cuantos más hijos tienes, más fuerza tiene tu clan para poder proteger tu pedazo de tierra, tu parcela que cultivas, los pozos de agua donde come y toma agua tu ganado. Y por tanto, la identidad, basada en la economía agraria y en el Medio Oriente, era tribal, era muy, muy reducida. No La era jamula, ¿no? nacional. Se dice en árabe, jamula. La jamula, exacto, la jamula. Ellos le eran leales a su jamula, que es lo que podríamos traducir como clan, que está el sheikh, el jeque, que es el patriarca, ya está. La idea esa de que hay que unirse con gente que no conoces es Con rarísima otros en la clanes. mentalidad árabe. No entendían por qué había que hacer eso. Bueno, y esa desorganización, en parte, genera que ellos hayan fracasado, porque el movimiento sionista vino muy bien organizado. El movimiento sionista tenía clarísimo que aunque tú no conozcas al judío que vive en otro kibutz, lo tienes que ir a proteger, porque es parte de tu misma nación. Para los árabes no estaba tan claro este concepto, y va a empezar a estar claro de forma gradual. Años 30, 40, ya empiezan poco a poco a entenderlo más, pero cuando lo entienden definitivamente es como consecuencia de lo que ellos llaman la Nakba. La Nakba, que es la catástrofe, que es lo que generó la guerra de la independencia para la identidad palestina, que es el hecho de que muchos palestinos se tuvieron que ir de sus casas, esa memoria colectiva de la Nakba, de que se tuvieron que levantar, agarrar sus cosas e irse, va a ser la que termine de encajar todas las piezas del puzzle y crear la identidad nacional palestina. No hay nación si los miembros individuales de ese colectivo no comparten una misma memoria histórica. Hitchcock, si tú y yo, cada 14 de Nisan, no hacemos lo mismo en la misma mesa, con los mismos elementos en la que hará, recordando que con mano fuerte y brazo extendido Dios nos sacó de Egipto hace 3000 años, no somos parte de la misma nación. Y aunque yo no te conozca, yo sé que al hacer tú eso igual que yo, eres parte del mismo colectivo que yo. ¿Por qué? Porque compartimos memoria histórica. Y la memoria Y además nos histórica sacó es de Egipto para llevarnos a la tierra de Israel, que eso para también la tierra es. de Israel, sí, no a otro lugar, nos llevó a la tierra de Israel. Ese concepto de la memoria histórica compartida hace que individuos que no se conocen necesariamente se sientan parte del mismo colectivo. Y eso pasa principalmente como consecuencia del 48. Hoy no hay duda de que los palestinos son un pueblo con una conciencia nacional muy bien definida, pero fíjate, siempre decimos que qué increíble el sionismo que logró organizar a los judíos y darles a todos de nuevo una conciencia nacional para crear un país. Bueno, el sionismo creó la conciencia nacional no solamente de los judíos, sino también de los palestinos. Eso es Los verdad. palestinos existen hoy en día gracias al sionismo. Sin sionismo, los palestinos no habrían tenido ninguna necesidad ni de llamarse palestinos, ni de unificarse en torno a una misma narrativa común para hacer frente a un enemigo externo. Entonces, me gustaría acabar con esta idea que me lanzaste al principio de hablar de si los judíos son, ¿no? Si son población autóctona o son Sí. colonos, ¿no? Porque colonial, o sea, vienen de un otro lugar, vienen a ocupar la tierra, no tenemos nada que ver con esto. Luego algunos incluso hablarán de la teoría de los cátaros, que los judíos son descendientes de unos conversos de un lugar de Europa y nada tienen que ver con la Sí, yo, yo, tierra de yo. A Israel. ver, tú no, tú tranquilo, tú estás exento de esa teoría. Entonces, Eso, ¿qué eso, dirías de esta idea de que los judíos no tienen nada que ver con esta tierra y que no son esos autóctonos? somos los judíos que a mí me han dicho, pero tú qué tienes de semita, ¿te has visto la cara? ¿Cómo vas a ser tu semita? Y mira tu apellido si es ucraniano. ¿Cómo va a ser Kanievski un apellido judío si es de Rusia? Claro, somos házaros, somos ashkenazim, venimos de fuera. Sí, no, la respuesta es muy simple. Los judíos somos autóctonos de la tierra de Israel, igual que los palestinos. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que los judíos hemos estado desconectados de nuestra tierra durante mucho tiempo. Ahora, aclaro que siempre hubo presencia judía en la tierra de Israel. Es verdad que en algunas épocas bastante minoritaria, pero los judíos que fuimos exiliados de la tierra de Israel, que el motivo por el cual esta teoría de los házaros, no sé si quieres hablar de eso, pero eh, te tengo también para hablar de los házaros. A ver, hay un argumento que desmonta totalmente la teoría de los házaros. Me pueden hablar del apellido, me pueden hablar del color de piel, me pueden hablar del color de ojos, me pueden hablar de la región geográfica de donde viene mi familia, todo lo que quieran, ¿saben qué? Está bien. Eso puede ser que tengan razón. Hay un argumento que desmonta radicalmente la teoría de los házaros. Es que los házaros eran turcos.
o eran tribus de la región de lo que hoy en día es la región de Turquía. Y por tanto, si los judíos ashkenazim fuésemos házaros, ¿por qué no hablamos el idioma házaro? Porque tú puedes cambiar todo en un pueblo, pero lo que no puedes cambiar es el idioma. El idioma no lo puedes cambiar. Los judíos ashkenazim hablamos yiddish, que es una variante del alemán. Si fuésemos házaros, hablaríamos turco, o un idioma parecido a lo que se hablaba en aquella época, en el siglo XII o en el siglo XI o en el siglo X, hace 1000 años. Por tanto, si nosotros, todos los judíos ashkenazim, somos házaros que se convirtieron al judaísmo, teoría que no tengo problema en aceptar. A mí me da igual, yo no pienso que la identidad judía sea sanguínea, es muy nazi pensar eso. Yo pienso que la identidad judía es principalmente cultural, no sanguínea. Hazme un análisis de sangre, tengo orígenes de un montón de lugares yo. Tú seguro que también, todos los judíos, hay gente que se ha hecho exámenes genéticos, nadie aquí es 100% puro, no existe eso. Por tanto, no me da miedo esa teoría. Pero es que es falsa, porque si fuésemos házaros que se convirtieron al judaísmo, algo del idioma que hablaba el pueblo tendría que haberse colado por lo menos 2, 3, 4 palabras en el yiddish. Si tú agarras un pueblo como el de los házaros y lo conviertes totalmente al judaísmo, no puede ser, por más que lo obligues a hablar en hebreo o por más que lo obligues a hablar en yiddish, tú puedes obligar a una persona a que cambie su idioma. No puedes obligar a un pueblo entero a que cambie su idioma. Los lingüistas siempre algo van a encontrar. Y no hay rastros en el actual hebreo ashkenazí del házaro y no hay rastros en el actual yiddish del házaro. No hay rastros. No aparece. Y por tanto es evidente que esta teoría hay que desecharla desde sus inicios. Ojo, que hay házaros dando vueltas entre los judíos ashkenazim, sí, es posible. También hay cosacos, sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como decía, el judaísmo, que nunca ha sido proselitista, ha practicado siempre una endogamia, quiere decir, han sido comunidades muy cerradas, hemos mantenido la memoria histórica. Yo antes te decía que tanto tú como yo, sin conocernos, sabemos perfectamente que hace 3300 años Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Tanto si esta historia pasó como si no pasó. Da igual. Las cuestiones de la memoria histórica no necesariamente hacen referencia a hechos históricos que pasaron científicamente comprobados. Hablo de memoria histórica. Es distinta a la memoria histórica de la historia. La memoria histórica es la manera en cómo recordamos nosotros nuestro pasado, que es independiente de cómo fue el pasado. A veces se parece y a veces no. Hay gente que va a decir que el éxodo de Egipto es parte de la mitología de la Torá. Perfecto, no hay ningún problema. Sigue siendo parte de mi misma memoria histórica. Y lo que es indiscutible es que a pesar de que hay gente que dice que aquello es mitología, que el pueblo judío surge de esta región. Surgimos de esta región, tenemos todos los lazos culturales con esta región. El hebreo, el hebreo que hablamos los judíos, es un dialecto del cananeo. ¿Tú lo sabías esto? Los Algo he antiguos, escuchado. claro, los antiguos cananeos que vivían, ¿quiénes son los cananeos? Los aborígenes de Canaán, ¿estás de acuerdo? Por eso se llaman cananeos, Ok, sí. ¿verdad? Tiene sentido que los cananeos sean los aborígenes de Canaán. Bueno, tú y yo somos cananeos porque los hebreos y luego los israelitas y luego los judíos somos cananeos y por tanto somos autóctonos de esta tierra. ¿Cómo lo sé? Por 1000 motivos, pero uno de ellos es también el idioma. El hebreo es un dialecto del cananeo. Tú agarras hebreo hoy y lo comparas con el cananeo que se ha encontrado en inscripciones de hace 3000 años y no es exactamente el mismo porque el idioma evoluciona, pero se pueden hacer conexiones entre ambos idiomas. El hebreo actual desciende del cananeo hablado por los antiguos habitantes de Canaán, de esta tierra, hace 3000 años. Y por tanto, no hay ninguna duda de que somos autóctonos de esta tierra, que estuvimos desconectados, sí, pero nunca nos olvidamos de ella y cuando pudimos volver, volvimos. Y así como nosotros somos autóctonos, también creo que los palestinos son autóctonos. El problema aquí es que en una misma tierra, que es relativamente pequeña, hay dos pueblos que son autóctonos. Y por tanto hay que encontrar la solución, que como el conflicto es territorial, para mí la mejor es que entre los dos pueblos autóctonos de la tierra, los judíos y los palestinos, nos dividamos el territorio. Esto para ti, esto para mí. ¿Que vamos a quedar insatisfechos los dos? Sí, pero como en un divorcio. Una persona, una pareja, cuando se divorcia, tiene que saber renunciar, no va a quedarse con todo lo que quiere. Por eso hay gente que hasta incluso va a juicio, porque no es algo agradable.
Es algo que es un proceso histórico doloroso en donde nos vamos a tener que separar, es un buen divorcio en donde nos vamos a dividir. Tenemos que saber que no nos vamos a quedar con todo lo que queremos, pero el problema es que ellos también tienen que aceptar que no se van a quedar con todo lo que quieren. Yo ya lo he aceptado y gran parte del movimiento sionista también lo ha aceptado. Falta que lo acepten ellos también. Mm. Entonces, diciéndolo de otra manera, porque se habla mucho de los refugiados de la Nakba, ¿no? De refugiados palestinos del 48. Entonces, los refugiados originales previos son los judíos, que están esparcidos por todo el mundo y han regresado a su tierra. Podría decirse de esa manera. Claro. Y ojo, los refugiados palestinos que vuelvan al futuro Estado palestino. Así como los refugiados judíos volvieron y crearon luego un Estado-nación judío, los refugiados palestinos que vuelvan y que creen o que ayuden a crear el Palestina. futuro Estado palestino. ¿Tú conoces a Micha Goodman? Yo conozco a Mija Gutman. ¿Leíste el libro del 67? No, Milkuchi Bimbesheva, ese no lo he leído Sí, todavía. No, es, te lo recomiendo, es un libro muy, muy bueno. Y ahí sí. habla sobre la idea de los dos estados. Bueno, ahora estoy abriendo un tema que vamos a tratarlo corto y brevemente porque se merece otro vídeo y otro podcast, otra charla mucho más larga que en unos pocos minutos al final. Pero él plantea un poco la trampa imposible en la cual se encuentra Israel desde el 67, cuando conquista, cuando ocupa los territorios de Cisjordania, Judea y Samaria, de Jordania y Gaza de Egipto. Y es que lo que mencionabas antes, ¿qué hace Israel con ese territorio? Lo anexiona, lo convierte en Israel, de alguna forma, pues cohesionando esa idea de Israel, la tierra de Israel. El problema es que entonces tienes que darle a esas personas, a esos autóctonos de ahí, esos árabes palestinos, tienes que darles derechos, tienes que darles ciudadanía. El problema es que entonces el Estado de Israel, pues de alguna forma, pues es una especie de suicidio, porque ya no va a ser un Estado de mayoría judía, democráticamente ya va a ser binacional y puede ser que incluso pueda ser mayoritariamente musulmán. Ok, por otro lado, si no lo das, si no les das la ciudadanía y no les das plenos derechos y anexionas, entonces es una apartheid. Ok. Otro problema, si te vas y te retiras y les das un estado, ahí se mencionan varios argumentos geoestratégicos, de que Cisjordania principalmente es un enclave importantísimo a la hora de defender Israel, que sería el centro Gush Dan, donde la mayoría de los judíos del mundo están ahí todos concentrados. No están repartidos muy bien por Israel, la verdad, no es muy inteligente eso a nivel de guerras. Y añádele eso, cierta obstinación, pero además cierta violencia y terrorismo. Añádele 5 millones, como tú mencionabas, de refugiados que no tienen nada y que no nos desean la mejor de las suertes. Entonces estás dando en bandeja un territorio que es clave para acabar con Israel a gente que realmente pues profesa odio hacia Israel y la muerte de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan viable es la idea de los dos estados con un pueblo que parece demostrar que no está muy interesado en que ni siquiera estemos aquí? Sí, que no es para hoy. Ok. No es para hoy. Es una solución a largo plazo, claramente. 100%. A ver, estamos todos muy enojados. Yo estoy muy enojado por lo que pasó el 7 de octubre. Estamos grabando esto a prácticamente un mes de la masacre del pogrom del 7 de octubre del 2023 en el sur de Israel. Y yo personalmente estoy muy enojado. Muy enojado. De hecho, durante este mes he estado teniendo pensamientos que pensaba que no tenía con respecto al conflicto como consecuencia de lo que pasó, de lo que hicieron, porque realmente mucha gente, no me pasó solo a mí, lo he comentado con más personas, le pasó a muchísima gente, a votantes tradicionales de la izquierda que quedaron en shock por lo que sucedió. Y claramente ¿De Abodá y de tenemos que, Meretz? sí, principalmente la gente de los kibbutz del sur de Israel, quien vive en un kibutz, por definición, a no ser que sea un kibutz de Bnei Akiva, que también originalmente eran socialistas, aunque hoy en día ya no, quien vive en un kibutz es una persona de izquierdas. Es una persona que vota a Goda Meretz, quizás Yair Lapid hoy en día, porque Goda y Meretz siguen bastante muertos. Estamos todos muy, muy enfadados, estamos todos muy mal, queremos una solución rápida, pensamos que no podemos firmar la paz con nadie, vimos a los civiles palestinos cómo entraron después de los terroristas de Hamas y también hicieron de todo lo que pudieron, y estamos enojados también con la población civil,
Pero a largo plazo, mira, yo porque pienso que sí es posible, aunque sea muy difícil, por más que te odien y por más ganas de matarte que tengan. Te dije hace un rato al principio que yo soy guía en Polonia. ¿Cómo, Ser guía cómo? en Polonia, yo te dije al principio que soy guía en Polonia. Ujú. Yo llevo delegaciones de judíos a Polonia. ¿Por qué vamos a Polonia? Vamos a hablar de la Shoah, vamos a hablar del Holocausto, de qué fue lo que pasó ahí. Y hablamos de lo que hizo Alemania, el país que más, el mayor genocidio de la historia de la humanidad fue perpetrado por Alemania. El mayor nivel de antisemitismo jamás manifestado por alguien fue el manifestado por la Alemania nazi. El antisemitismo racial, que ni siquiera nos consideraban seres humanos. Bueno, hoy en día han pasado 80 años de la Shoah y Alemania, aquel país que te quiso exterminar, es tu mayor aliado en Europa. El que casi te exterminó también. Claro, que, bueno, que cometió el genocidio de 6 millones de judíos y la intención era eliminar a los judíos de la faz de la tierra. O sea, hace 80 años, el objetivo de Alemania, la misma Alemania que ahora está ahí, en el mismo lugar en donde estaba hace 80 años, te quería exterminar. Y ahora, ese mismo país es tu aliado más grande en Europa. Si hoy en día tenemos ese nivel de relación con la Alemania, que hace 80 años profesó el mayor grado de antisemitismo jamás inventado hasta la fecha por la humanidad, que es el antisemitismo hitleriano, significa que se puede, porque con los alemanes se pudo. Los alemanes pensaban que los judíos no éramos seres humanos. Los palestinos nos odian, pero no llegan a ese nivel tan sofisticado de antisemitismo, de compararnos con las ratas. No llegan. Es verdad que tienen cosas parecidas, pero no llegan a ese nivel tan bestia. Si lo logramos con Alemania, yo creo que lo podemos lograr con cualquiera. No hay ningún motivo para que no lo logremos con cualquiera. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar un cambio generacional importante. Con esta gente no. 20, 30 años, en algún momento se va a poder hacer. Mientras tanto, yo antes pensaba que Israel tendría que retirarse de los territorios ocupados incluso unilateralmente. No pienso eso hoy en día. Pienso que Israel tiene que quedarse en Cisjordania, que es donde está, hasta nuevo aviso, hasta que se reanuden las conversaciones de paz y ver qué es lo que sucede. Y también en Gaza, ojo, ¿eh? Ojo, Israel se tiene que quedar en Gaza. El tiempo que sea necesario, el ejército tiene que volver a ocupar la franja de Gaza, no para siempre. A la larga Israel se va a retirar de la franja de Gaza, pero va a haber un periodo de tiempo hasta que logremos por lo menos calmar las cosas después de que se vayan los terroristas de Hamas del poder, en que Israel, así como hace en Cisjordania, va a tener que seguir manteniendo la ocupación en Gaza para controlar, para que no vuelva a pasar un pogrom como el que pasó el 7 de octubre. Y en algún momento del futuro quizás se va a poder lograr la paz. Hoy, lamentablemente, no se puede. Mm. Ahí entonces sería interesante investigar y analizar rigurosamente qué es lo que permitió que un país entero, una generación entera, pensara de los judíos que son infrahumanos y que hay que asesinarles y que consiguieron matar a 6 millones de ellos, a 80 años vista a ser, bueno, no todos, pero ser gente pues democrática y amiga de Israel y con gran sentido de responsabilidad y culpa por lo que hicieron como nación, como país. O sea, hubo un proceso de desnazificación y ahí tuvo que haber una ocupación militar primero, perder la guerra o ganar la guerra, depende de qué lado se mire, y entrar de lleno en la educación. Yo creo que a nivel psicológico también hubo lo que se denominaría realmente un lavado de cerebro. Entonces tuvieron que lavar toda esa ideología nazi, Sí, fascista sí, y... pero en este caso un lavado de cerebro en el buen sentido, Sí, 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 obviamente en el buen sentido, porque tenían porque una le estás quitando a un ideología. individuo que es nazi su ideología nazi. Exacto. Sí, llevó Lavar, tiempo también, limpiar. pero piensa que Alemania estuvo, bueno, durante los primeros años posteriores a la guerra, Alemania quedó totalmente destruida, totalmente destruida. De hecho, hizo falta que se le inyecte económicamente muchísimo dinero para que Alemania pueda salir adelante. El famoso Plan Marshall para Mm. reconstruir Europa, etcétera, que lo hemos estudiado todos en el instituto, ¿cierto? O en el colegio. Y hoy en día Alemania está muy avergonzada por lo que pasó hace 80 años, pero tampoco fue de la noche a la mañana, es algo que llevó Ah. tiempo y hasta que los alemanes miraron hacia atrás y se dieron cuenta de, hoy va, voy, ¿qué es esta Pero locura ese que es el hicimos? punto, no, no lo vieron solos, tuvieron que cambiar el sistema educativo. Sobre todo yo leí que lo más complicado eran los chavales, eran los jóvenes, porque los Sí, adultos en claro. Alemania tenían una vida previa a Hitler, una vida previa al nazismo. Los jóvenes que vivieron dentro del nazismo únicamente sabían nazismo, respiraban nazismo, pensaban nazismo.
Y un poco lo que pienso es hoy en día, por ejemplo, en Gaza, que tenemos una generación entera de chicos, de chavales que ya tendrán 20 años, ¿no? Y que únicamente piensan jamás. También me decepcioné mucho de ver que en Cisjordania jamás tiene un gran apoyo popular. Y el punto es, no únicamente es, creo, mi punto de vista, no únicamente es necesario estar militarmente ahí para vigilar y guardar que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 7 de octubre y diferentes atentados y intentos de matar a judíos y israelíes. Yo creo que es poco inteligente eso. Hace falta, además, meterse en la educación. No creo que judíos, no creo que sea inteligente meter a judíos enseñando a árabes y musulmanes, pero sí buscar a aquellos árabes moderados que quieren convivir y darles las llaves de educación, porque hoy en día sabemos que en Cisjordania, en escuelas de la UNRWA, les enseñan materiales antisemitas Sí, violentos. Entonces, obviamente así 100%. nunca va a poder, aunque les des un Estado, les vas a dar un Estado a gente que nos quiere matar. Entonces, yo creo que el objetivo también sería eso, entrar en el tema de la educación. Eh, y así, te doy la razón también, no creo que ahora, sino en una generación, 2 generaciones, ahí creo que podríamos empezar a ver un poquito más de moderación de su lado. Pero, pero bueno, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Amén. Bueno, pues Bimer Yameinu. muchas gracias por esta conversación muy reveladora, muchas ideas, Toya. muchos aspectos. Sobre todo el tema de desmontar, ¿no? Esta idea de que había un Estado palestino, una tierra palestina y los judíos colonos que nada que ver vinieron aquí, lo desmontaron todo, ocuparon todo. Creo que es muy importante porque es una idea que está ahí clavada en el imaginario de todo el mundo, sobre todo aquellos que no conocen mucho de esto. Y más allá de eso, muchas ideas que has mencionado, te lo agradezco mucho, creo que son de mucho, mucho, mucho valor. Dinos cómo te encontramos, página web, canal de YouTube. Lo vamos a poner todo en el enlace del vídeo, pero Sí, si quieren, yo tengo un canal de YouTube que se llama Judeo Historia. Pueden buscarlo o por Judeo Historia, así como suena, todo junto, o por mi nombre, Ariel Kanievski, así también encuentran el canal. Ahí hago vídeos de historia judía, de pensamiento judío, de arqueología de la tierra de Israel, de todos estos temas que tienen que ver con lo que yo hago en mi día a día, que es dar clases de historia, guía en Israel, etcétera. perfecto. Pues muchas gracias, Shalom, y a lo mejor nos encontramos en otro encuentro, en otro vídeo. Sí, el próximo en mi casa. De acuerdo. Perfecto. Amén. Besat Shataku Hashem. Aruch.